Les invitamos a escuchar Hay mucha gente buena, un programa que dirige Almudena Delgado. San José ha sido descrito como la sombra del Padre para mostrar el lugar que Dios le ha dado en la historia de la salvación. El Padre José María Alsina nos ayuda esta noche a conocerle más profundamente. La presencia de Dios en los acontecimientos cotidianos de la vida del Padre Miguel Márquez nos ayudan a todos a ver el inmenso amor de Dios por nosotros. San Juan Bautista Scalabrini destacó por su cuidado a los inmigrantes y esta noche lo conocemos mejor con la ayuda de Monseñor Alberto Royo. Jesús nos habla de las aguas de vida y Cayetana Gary Johnson nos desentraña el misterio que hay tras estas palabras. La actitud fundamental en la vida es la fe, y la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque dialogan sobre cómo la fe es la apertura a un gran misterio. Buenas noches y bienvenidos a nuestro programa. Comenzamos. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù, una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù.
dolce suonava soltanto per me. Oh, re, oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Ayer celebrábamos a San José. Por eso esta noche hemos querido que nos acompañe el padre José María Alsina Casanova, que es el superior general de la Hermandad de Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, para hablarlos de este santo tan entrañable y tan querido por el pueblo de Dios. Buenas noches, José María. Buenas noches. Algunos autores, cuando hablan de San José, se han referido a él como la sombra del Padre. ¿A qué se refieren con ello? Yo creo que podemos encontrar como dos acepciones de la sombra. En primer lugar, porque él hace la presencia del Padre en la vida de Jesús, pero por otro lado también porque se esconde. San José es aquel que el Padre ha encomendado el cuidado de su Hijo en la tierra, y por eso le podemos llamar de verdad Padre, pero por otro lado es un Padre que, si hay algo por lo que se caracteriza, es por estar muy presente, pero desde el silencio, desde el saber esconderse, desde un protagonismo escondido en todo momento, ¿no? Creo que serían como las dos acepciones que podemos encontrar de esta sombra del Padre. Es verdad que de San José tenemos unas escasas referencias, pero que sin embargo nos dan una imagen de él. Vamos a intentar adentrarnos en ello. ¿Cómo era San José cuando conoce a María? No podemos saber la edad exacta de San José, ¿no?, cuando conoce a la Virgen, ¿no? Pero hemos de pensar que el Padre, cuando encomienda a San José una misión tan importante como hacer las veces de Padre de Jesús, y luego pues todo el ajetreo que supone la vida de San José en torno a la Sagrada Familia, en la infancia de Jesús, tenía que ser un hombre joven, ¿no? Es verdad que nos ha presentado a San José muchas veces como anciano, pero por otras razones, ¿no?, para tratar de salvaguardar la virginidad de María. Y de hecho, pues los autores, ya a partir de Santa Teresa, empiezan a presentar a un San José joven, ¿no?, que es el San José que hemos de pensar que es el del Evangelio. De hecho, cuando uno se adentra en la devoción a la Virgen, le cuesta mucho pensar que la Virgen tuviera un esposo anciano, ¿no? Flaco favor le habría hecho el Padre a la Virgen de darle un esposo anciano a una mujer que se merecía pues el mejor de los esposos, ¿no?, que tenía que ser joven. ¿Cómo va tomando conciencia San José de su misión? San José toma conciencia de su misión desde una actitud de escucha. Si hay algo que nos sorprende del Evangelio, es que San José no aparece ninguna palabra del Evangelio. No quiere decir que José no hablara, pero el Evangelio no ha referido ninguna palabra, porque José es aquel que escucha la palabra, ¿no? Es aquel que deja que la palabra se pronuncie, porque él sigue esa palabra, que es la palabra que se ha hecho carne, que es Cristo. Y José escucha, y lo vemos escuchar desde dos aspectos. En primer lugar, mirando lo que sucede, mirando a María. Él sabe que hay un misterio en ella antes de que evidentemente se produzca la encarnación, porque ese hecho tan particular, ¿no?, que San José se casa con María, es aceptando los dos la virginidad, y eso quiere decir que los dos ya veían que en ellos había algo pues que el Señor les estaba pidiendo y para lo que les estaba preparando, ¿no? Ya está escuchando, ¿no?, contemplando a María, acogiéndola como esposa, ¿no? Y en segundo lugar, pues José va a escuchar pues esa misión completa que le encomienda a Dios, pues en esos anuncios que tiene del ángel, ¿no? Y él va tomando conciencia de que el Señor quiere algo de él que le sobrepasa. Sabemos que José decidió retirarse de aquel misterio en el momento en que se entera que María está embarazada del Hijo de Dios, y él dice que decidió repudiarle en secreto, ¿no? Autores muy reconocidos han dicho que repudiarle en secreto, que decidió retirarse
no se sentía digno de este misterio. Y podemos entender que esto es así porque el ángel le dice, no temas recibir a María en tu casa. Es decir, no solamente no te tienes que retirar, sino que tú tienes un lugar fundamental en esta historia, en la historia de la salvación, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que José va tomando conciencia de su misión. Es una actitud contemplativa, ¿no? Que tiene como característica la escucha de lo que Dios quiere de él. ¿Cómo vivió San José el tener que marchar a Belén y después todos los acontecimientos que van a rodear el nacimiento de su hijo? Nos imaginamos siempre a San José sobrecogido de lo que Dios le pide como padre, desconcertado, porque por un lado tiene la misión de custodiar a aquella familia en aquellas circunstancias tan complejas, la complicación se hace mayor, ¿no? Pero por otro lado, pues desde esa fe profunda que tiene el sobrecogido ante el misterio de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que Dios querrá, ¿no?, de esta criatura? ¿Qué es lo que querrá de su madre? ¿Y qué es lo que querrá de mí? De San José también se iba preguntando, ¿y qué querrá de mí que me está pidiendo todo esto? Por lo tanto, hemos de pensar que San José viviría con sobrecogimiento todos estos hechos, ¿no? Pues con un cierto temor. San José era profundamente humano, temor a saber qué es lo que Dios querría de todo esto, ¿no? Temor ante la grandeza del misterio de Dios, ¿no? Y temor ante la conciencia de su debilidad, de su pobreza, ¿no? Pero siempre desde la confianza. San José es por excelencia el hombre de la confianza, y ese temor, en vez de a San José hacerle caer en la tristeza, en la angustia o en la falta de esperanza, le lleva a ponerse cada vez más con más seguridad en las manos de Dios y saberse seguro en esas manos. ¿Qué sabemos de su convivencia con Jesús en esos años en que Jesús va creciendo? O sea, lo que sabemos es que Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia. Eso es lo que sabemos de esos años más importantes, que son los años de Nazaret, ¿no? Y en ese crecimiento de Jesús, evidentemente, tuvo mucho que ver San José. Hay algo que siempre nos preguntaba, ¿no? ¿Es posible que pudiera crecer Jesús siendo Dios, ¿no? Pues sí, Jesús crece en cuanto hombre, ¿eh? En sabiduría, en estatura y en gracia, ¿no? Crece la humanidad de Cristo y esa humanidad se va llenando de la gracia. Es maravilloso. Y en ese crecimiento de la humanidad del Verbo que se hace carne, está influyendo directamente San José, ¿no? Pensemos en la psicología de Jesús, ¿no? La psicología humana de Cristo, pues que crece bajo la mirada de San José, o mirando a San José todo lo que hace. Y Jesús va aprendiendo a rezar de los labios de José, y Jesús va aprendiendo a relacionarse con sus paisanos, y Jesús va aprendiendo las costumbres de aquel pueblo, y Jesús va aprendiendo el oficio que tiene su padre. Jesús va aprendiendo también lo que es el amor humano, porque lo va viendo en la relación que tiene San José con la Virgen, y todo eso va calando en el corazón humano de Cristo, y que luego este aprendizaje que tiene Jesús en la casa de Nazaret, evidentemente lo va a reflejar en su misma vida, en sus mismas palabras. Nos tiene que estremecer el pensar, cuando Jesús nos presenta el Evangelio con parábolas, que muchos de esos elementos que pertenecen pues a la contemplación de la naturaleza, pues las espigas, los pastores, la vid, pues los habría aprendido bajo la enseñanza de San José, ¿no? Por lo tanto, hemos de pensar que Jesús, pues, y la convivencia de San José con Jesús es tan estrecha, pues que influye directamente en el crecimiento humano del Verbo que se ha hecho carne. José María, de todo ese tiempo de vida oculta que llamamos de Jesús, hay un hecho que sí nos relata el Evangelio, que es cuando Jesús se pierde, entre comillas, en esa peregrinación a Jerusalén. ¿Cómo vivió aquello José y cómo lo podemos entender nosotros? No era un padre descuidado, precisamente. Sí, lo que sabemos es que lo vivió con desconcierto. De hecho, la Virgen hace referencia a eso cuando se encuentra con Jesús, ¿no? No sabes que tu padre y yo, pues te andábamos buscando, ¿no? Estábamos inquietos, ¿no? Pues José lo debió vivir con profunda tristeza y con desconcierto, ¿no? Pero volvemos a lo de antes. Pues San José lo viviría también desde esa actitud de búsqueda de qué era lo que Dios quería, qué era lo que Dios estaba preparando con este hecho, ¿no? Pero lo que sabemos es que los padres de Jesús, con aquellas palabras, se quedaron desconcertados, ¿no? Cuando les dice que tenía que estar en las cosas del Padre, ¿no? ¿Es que acaso aquello fue un puñal para San José, no? No, no lo fue.
pero sí que sin duda alguna les dejaba desconcertados, ¿no? Porque Jesús ya les estaba hablando de todo el misterio de su intimidad, de su filiación, y ellos estaban asomando, ¿no? Asombrados a todo ese misterio que tenían en sus manos, ¿no? Que era el del Hijo de Dios. José María, algunos pintores han atrevido a reflejar la muerte de San José, pero ¿qué sabemos de ella? Pues desde el Evangelio evidentemente no sabemos nada. Los autores han hablado, ¿no? Distintos autores han hablado sobre cuándo sería la muerte de San José. Hay algún autor pues, que dice que de San José moriría pues, a los 12 años después de esa escena del templo, porque ya no lo volvemos a ver, ¿no? Pero, hombre, si nos dice que crecía en sabiduría, en estatura y en gracia, hemos de pensar, ¿no? Que no se privaría, no privaría el padre de esa presencia de San José en el crecimiento de su hijo adolescente, ¿no? Sabemos que no aparece José en las bodas de Caná y ya no lo vemos aparecer en ninguno de los momentos de la vida pública ni en la cruz, ¿no? Uno pensaría, pues lo normal es que San José estuviera junto a la Virgen al pie de la cruz, acompañándole en ese momento crucial, y no estaba. Por lo tanto, la tradición de la Iglesia y todo lo que es la piedad, pues ha corrido que San José evidentemente pues moriría pues relativamente pronto, después de los hechos de la vida de infancia y probablemente los primeros años de la vida de Nazaret, ¿no? ¿Cómo sería la muerte de José? La tradición nos ha transmitido, también hay algunos autores que hablan de esto de una manera muy bella, y hay que pensarlo así, ¿no? Con toda la piedad, que José murió acompañado de la Virgen y de Jesús, ¿no? ¿Cómo iba a privar pues Jesús de su presencia al Padre, ¿no? Y por esto pues se llama, según la tradición, y ahora es tan bonito pensarlo en estos momentos donde precisamente lo que se está poniendo en tela de juicio, ¿no? Que pueda existir una buena muerte en el momento en el que Dios quiere, sin que los hombres tengamos que intervenir de una manera violenta, pues que San José es el patrono de la buena muerte porque murió cuando tenía que morir, y lo más seguro, pues acompañado de la Virgen y de Jesús. No lo más seguro, no seguro. ¿Cómo la Iglesia ha ido relacionándose con San José? ¿Cómo ha ido creciendo en el conocimiento de que está también para cuidar a la Iglesia? Bueno, la devoción a San José y la teología sobre San José se empieza a desarrollar ya con San Agustín. San Agustín es de los autores que habla de San José como con más fuerza, ¿no? Y diciendo que es padre virginal. Bueno, también una tradición oriental, ¿no? Que venía a decir que San José pues era viudo, que habría tenido pues otros hijos incluso, ¿no? Hablando de los hermanos de Jesús, en el sentido de pues que Jesús tuviera no hermanos carnales, sino que San José hubiera tenido otros hermanos. San Agustín, con toda contundencia, pues ya habla de que cómo iba a tener un padre que no fuera virgen cuando su madre era virgen, ¿no? Y ya desde ahí pues empieza a aparecer esa relación de San José virginal, ¿no? El custodio de la Sagrada Familia, es el custodio también de la Iglesia, ¿no? Se empieza a desarrollar. Pero evidentemente todo lo que es el patronazgo de San José sobre la Iglesia es propiamente expresado, aparece en la modernidad, ¿no? Pensemos que es concretamente el Papa el Papa Pío IX en el año 1871 cuando proclama a San José patrono de la Iglesia Universal, ¿no? Patriarca de la Iglesia Universal. Y luego lo veremos ya pues, recientemente en el Concilio Vaticano II, previa a la inauguración del concilio, el Papa Juan XXIII pues lo va a proclamar precisamente el custodio del concilio, ¿no? Aquel que bajo el cual se va a poner todo el trabajo del concilio. Y la Iglesia, pues ya en los papas modernos, repetidamente en relación con esta custodia que ha tenido la Sagrada Familia como iglesia, la primera Iglesia, pues habla de San José como patrono de la Iglesia, ¿no? Hasta nuestros últimos tiempos y más. Ahora, últimamente, el Papa Francisco, pues al proclamar este año de San José como padre, ¿no? Y evidentemente como padre también de la Iglesia. ¿Hay apariciones de San José a los fieles reconocidas? Pues sí, hay algunas apariciones. Quizás las que tenemos como más cercana, la que más nos salta hacia la vista, es la de Fátima. Pocas veces se dice
que San José se apareció en Fátima, pero lo cierto es que se apareció en Fátima, porque la última aparición, el 13 de octubre de 1917, en el famoso Milagro del Sol, los niños ven a la Virgen que junto a San José, que tiene al niño y que bendice, ¿no? Entonces ahí aparece San José, ¿no? Esta desaparición que muchas veces no se cae en la cuenta, pero ahí los niños vieron a San José, ¿no? También es menos conocida, pero hay una aparición importante que ahora está también, pues con motivo del año San José, yo creo que se ha ido dando a conocer, que es concretamente en Francia, en Cotignac, la diócesis de Toulon, en el siglo XVII, me parece que es el torno 1660, se aparece a un pastor. Ahí San José le indica que debajo de una piedra hay una fuente, es una piedra, según la leyenda, que pesa mucho, tiene que ir a buscar a otras personas, se la levanta y ahí encuentra un manantial de agua donde la gente pues va allí, ha habido curaciones, ¿no? Y actualmente hay un sitio, es un sitio de estado, un sitio muy sencillo, muy humilde, pero de muchísimas peregrinaciones de la diócesis, ¿no? Y que yo creo que se está dando a conocer mucho. Entonces, sitio reconocido. También hay otros lugares en Irlanda, también ha habido unas apariciones en Polonia. En Polonia se aparece también en Kalisz, San José. Bien, son lugares donde se venera en la presencia de San José, pero propiamente como las más reconocidas que yo conozca, son concretamente estas 4. Por la de Fátima, la de Irlanda, la de Cotignac y también la de Kalisz en Polonia. En Barcelona está el santuario de San José de la Montaña. ¿Cuál es su historia y cómo se experimenta allí la presencia de San José? Pues el santuario de San José de la Montaña tiene su origen en la beata Petra de San José. Ahora hemos visto la película de la Madre Petra que acaba de también realizar Goya Producciones y esta religiosa que, como saben por su historia, se dedica a acoger a niñas huérfanas y a huérfanos, pues llega a Barcelona a finales del siglo XIX y quiere construir pues una casa, ¿no? Al principio en el barrio, me parece que es de San Gervasio, tiene una pequeña casita y por distintas razones acaba ahí donde se les da, hay un donativo grande de una finca bastante extensa y se construye ese lugar, un lugar privilegiado, precioso, ¿no? que se constituye propiamente en el primer gran santuario que hay a San José, propiamente pues aquí en España, ¿no? Y ahí, a ese lugar, pues van muchos peregrinos y se tiene la devoción pues, de acudir a San José, a dejarle pues, las peticiones. Hay un buzón donde la gente pone ahí sus peticiones que se queman, me parece, todos los meses, me parece que es el día 19, y son reconocidísimas las gracias de San José. Yo, mi primera misa en Barcelona, aquí en Toledo, y a los pocos días fui a Barcelona a celebrar la primera misa, pero la primera misa privada que celebré fue precisamente en San José de la Montaña, ¿no? Es un lugar entrañable y un lugar en el que uno cuando va siempre se encuentra gente rezando, ¿no? Y esas religiosas hijas de la beata Petra de San José, ¿no? Que dan tanta devoción con esos niños, esos jóvenes que siempre atienden. Eso es un poco lo que yo sé de San José de la Montaña. Santa Teresa de Jesús decía: «Id a José, que cuanto se le pide alcanza», porque algunos santos le consideran a San José un poderoso intercesor. ¿Y cómo podemos acudir nosotros a él? ¿Cómo podemos nosotros tener esa relación viva con él? Bueno, sabemos que Santa Teresa, pues sin duda alguna, ha sido una gran propagadora de la devoción a San José, y concretamente es de San José que se nos presenta incluso hasta en la iconografía joven, ¿no? Porque ella, su devoción a San José es por su experiencia personal, y esa experiencia que luego va a reflejar en la primera de sus fundaciones, que es en San José, y luego, bueno, en la devoción que infunde a San José en todas sus hijas. Pero uno piensa, ¿de dónde le viene esa relación de Santa Teresa con San José? Santa Teresa es la que va a reforzar en la Iglesia ese cariño a la humanidad de Cristo, ¿no? Con la que está tan directamente vinculado San José, ¿no? ¿Y por qué San José todo lo alcanza? Porque es aquel que nos pone bien cerca de Jesús, que es la fuente de todas las gracias. Y Santa Teresa, que
que nos lleva directamente pues, a Jesucristo, a su santísima humanidad, ¿no? Como camino que nos lleva al Padre, ¿no? Ella que tantas veces lo repetía, ¿no? Con tan buen capitán, con tan buen Señor que se puso primero en el padecer, todo se puede sufrir. Pues junto a Jesús aparece siempre San José, al que ella le llama Padre, mi Padre y Señor. Mi Padre y Señor, Padre y Señor. Bien, pues con Santa Teresa ha habido tantos santos que han acudido a San José como aquel que atiende las necesidades pues, más variadas, ¿no? Pero especialmente las necesidades que llaman la atención materiales. Y uno dice, ¿por qué San José es tan prolífico en salir al paso de esas necesidades que podemos tener en nuestra vida cotidiana? Bueno, porque San José se encargó de eso, la Sagrada Familia. San José fue el provisor de la Sagrada Familia, es el que daba de comer a la Virgen y a San José con el sudor de su frente. Pues también le sigue dando de comer pues, a tantos que acuden a él, ¿no? Y es cierto, yo creo que todos los que somos devotos de San José podemos decir que San José no falla, no falla, es fiel. El Papa Francisco hizo una cosa muy simpática que decía que no falla. Lo que pasa es que como es carpintero y le damos mucho trabajo, a veces hay algunas cosas que las tiene ahí y las va pasando. Entonces, bueno, si os le he pedido esto, bueno, es que lo tiene ahí, pero está en la lista, pero lo va pasando. Yo soy testigo de que San José verdaderamente es muy fiel. El año pasado, por estas fechas, precisamente cuando se grababa la película, vinieron los responsables de Goya a la película y les dije que yo tenía aquí en la puerta de la casa, nuestra casa, que se llama la casa de San José, la casa que nos ha cedido la diócesis para tener el seminario de la hermandad, una imagen de San José y le tenía pedido que vinieran 3 vocaciones. Y me dijo, ¿3? ¿Por qué? Dije, hombre, porque 2 está bastante bien, ¿no? Pero 3 ya sería, bueno, pues este año han entrado 3 vocaciones en nuestro seminario, ¿no? Pues San José no solamente me hizo caso por las 3 vocaciones que yo le pedí para el seminario, sino que luego en el mayor han entrado 12. Y bueno, pues también eso yo creo que tiene que ver con que nuestro arzobispo quiso que en este año San José se consagrara a toda la diócesis y lo hizo solemnísimamente, entregándole el báculo durante un año. Le dio un báculo de madera y se lo puso ahí junto a la imagen de San José en la catedral, y San José, como nunca falla, pues nos llenó de vocaciones los seminarios. José María, ¿qué podemos aprender cada uno de nosotros de San José? Yo creo que San José nos ayuda a vivir todo, porque lo más importante de San José es que fue fiel a la vocación que Dios le pidió. Y al final, eso es lo más importante. San José no es santo porque fuera esposo de la Virgen o porque fuera el Padre de Jesús en esta tierra, sino porque respondió a esa misión que Dios le encomendó con fidelidad. Dios le encomendó ser el Padre de Jesús, el esposo de María, y dijo que sí. Y en eso podemos imitarle. Es verdad que ese sí que dice José se reviste unas características que todavía son mucho más cercanas a nosotros, ¿no? Porque a veces cuando vemos a algunos santos que dicen que sí, decimos que son santos, que son admirables pero no imitables. Pero San José dijo que sí en medio, sobre todo, de una vida cotidiana, ¿no? Y en esto vemos que podemos imitar a San José, porque ¿en qué consiste la santidad? En decir que sí al Señor en nuestra vida ordinaria, en la vocación que el Señor nos ha dado, el lugar donde nos pone, con las personas con las que nos pone. Por lo tanto, yo creo que a San José lo podemos imitar, es imitable en todo y para todos, ¿no? Por eso es un santo universal. José María, en concreto, ¿qué podemos aprender de él en nuestro trato con la Virgen María? Pues yo creo que en San José, si hay algo que aprendemos, es ese trato de servicio. San José se pone al servicio de María y el cariño se expresa en el servicio. Si hay un santo que precisamente ha expresado esa relación que hay entre la caridad, la caritas y el servicio, es San Ignacio de Loyola, ¿no? Que une las dos cosas, en todo amar y servir a su divina majestad, ¿no? Y en el principio y fundamento de los ejercicios dice: el hombre ha sido creado para la alabanza, la reverencia y el servicio. Y podemos entender que el servicio de alguna manera resume como la vocación de todo hombre, ¿no? Amar es servir, amar es ponerse a disposición de. Y cuando uno va descubriendo en su vida a la Virgen, siente como esa llamada a preguntarle a ella: ¿qué quieres de mí? Yo me pongo a tu servicio para que a través de mi entrega y de mi vida, pues como tú hiciste que fuera glorificado Jesús, pues a través de mi vida yo también glorifique, haga que sea glorificado el Señor. José María, has participado en este documental sobre San José. ¿Por qué era necesario hacer un documental y qué es lo que trata de aportar a la vida de las personas? Pues este documental, yo la verdad es que a mí me sorprendió don Andrés Garrigó cuando me llamó y me dijo que quería que participara,
La razón por la que él me pidió que participara es porque me habían hecho una entrevista en la televisión diocesana y como ahora se cuelga todo en YouTube, lo había visto y me llamó por teléfono y yo la verdad que me quedé así un poco sobrecogido, ¿no? Pero vamos, yo cuando me piden algo especialmente relacionado con San José, pues no puedo decir que no, ¿no? Porque estoy en deuda con él permanente. La razón por la que ellos han realizado esta película es porque don Andrés decía que ellos les faltaba completar la trilogía. El primer documental que hicieron así fue sobre Fátima del último misterio, la Virgen. El segundo fue sobre el corazón de Jesús, corazón ardiente, el que se llama. Y el tercero dice que faltaba, era San José, ¿no? Como la Trinidad en la tierra, completarla. Me parece también muy interesante la perspectiva que han querido tener ellos de el sentido providencial de estos tres aspectos, ¿no? La Virgen en estos tiempos, Jesucristo desde la perspectiva de su corazón y San José como aquel que de alguna manera resume, ¿no? Y desde el punto de vista como la Iglesia nos muestra la necesidad de acudir al misterio de Dios a través de María, del corazón de Cristo, de San José, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ellos pretenden? Yo aún no lo he visto. Le pido a Andrés a ver si me lo deja ver antes del preestreno para saber pues exactamente todo el contenido, ¿no? Aunque ellos me lo han explicado con detalle. Yo creo que la idea es mostrar la actualidad de San José en este momento de la Iglesia, ¿no? Cómo está muy presente. Lo hemos visto en el año de San José, pues cómo de alguna manera el Papa ha puesto en el candela de San José y ha activado cosas que ya estaban pues vivas, ¿no? Pero las ha hecho todavía mucho más vivas. Pero yo me ha sorprendido muchísimo, concretamente aquí en la diócesis de Toledo, ver la devoción que hay en los sacerdotes de San José, porque basta que se haya dicho un poco para que esto haya corrido como el fuego, ¿no? Pero luego ver en la gente el cariño que hay a San José y la gente que lo está descubriendo en este momento, ¿no? Hay mucha gente, ahora vengo de unos ejercicios espirituales este fin de semana y me he encontrado con un par de conversaciones muy bonitas que decía, es que yo ahora entiendo que me faltaba algo en la fe, ¿no? Y eso que faltaba en la fe, que tenía mucha devoción a la Virgen, era completarlo con la devoción a San José. Por lo tanto, yo creo que el fin de este documental es mostrar la actualidad y la necesidad de la devoción a San José en estos momentos en los que estamos viviendo. José María, ya para terminar, no quiero olvidarme de una persona que tiene una relación de una ternura y de una confianza con San José muy grande, que es el Papa Francisco. ¿Cómo es esta relación que tiene con San José? Pues la verdad es que sorprende mucho la importancia para Francisco de San José y el relieve que le está dando en su pontificado, ¿no? Porque pensemos que, o el relieve que también el Señor ha querido a través de Francisco dar a San José, a través del Papa Francisco. El Papa Francisco comienza su pontificado el 19 de marzo, ¿no? El día de San José, ¿no? Esto ya un signo, pero luego nos enteramos que también en su escudo episcopal, que luego también es el escudo, tiene el signo del ¿cómo se llama? Ahora no me acuerdo el signo, no es el lirio, ¿eh? Es otro signo que él tiene haciendo referencia a San José, ¿no? Pero además de eso, el Papa en repetidas ocasiones lo ha dicho, él dice que tiene un San José, ¿no? Allí que está dormidito en su cuarto, bajo el cual hay una serie de papeles que son peticiones, ¿no? Y dice que siempre San José está pues bien descansadito. En una ocasión vino un obispo a hacer una visita y se encontró que tenía la imagen de San José parece que en uno de los lugares de la entrada de su despacho y le dijo, Santo Padre, no tiene intenciones. Dice, no, el de las intenciones lo tengo dentro. El de las intenciones lo tengo dentro. Pero el Papa Francisco le ha dado mucha importancia a San José y ahora con la proclamación de este año de San José con motivo del 150 aniversario de que San José fuera proclamado patrono de la Iglesia, pues ha tenido mucha fuerza. Y ahora lo vemos, ¿no? Ha tenido todo un montón de catequesis dedicadas a San José. Por lo tanto, vemos que el Señor, a través del Papa Francisco, ha querido mostrarnos lo importante y lo necesario que es San José. Hay algo que también tenemos que subrayar, ¿no? Que San José se había presentado, de hecho, en la liturgia se subraya la figura de San José como esposo de la Iglesia, patrono de la Iglesia universal. Pero el Papa ha querido subrayar con su carta apostólica con la que comenzaba este año de San José, que San José es padre. Y es muy interesante este tema, porque si hay una cuestión que hoy en día está puesta en crisis,
con las gravísimas consecuencias que vemos que tiene para la sociedad, especialmente para nuestros jóvenes y nuestros niños, es la figura del padre, ¿no? Y San José ha querido poner a San José como modelo de toda paternidad, ¿no? Por lo tanto, vemos ahí la importancia de este aspecto del magisterio de Francisco que va a marcar, sin duda alguna, un hito en la devoción a San José de la Iglesia. Ahora me acuerdo cuál era el signo que está en el escudo del Papa, que es el nardo, ¿no? Y es que la verdad es que hasta ese momento que lo vi, no sabía que también el nardo era el signo de San José, ¿no? Porque había oído que el Papa tenía un signo en el escudo que era de San José, pero no sabía cuál signo era, y hasta que, bueno, pues el nardo es signo también de San José. Padre José María Alsina Casanova, Superior General de la Hermandad de Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y ayudarnos a conocer mejor a San José. Muchas gracias a vosotros y buenas noches. Agradecemos al Padre José María Alsina que haya estado esta noche con nosotros
Y recibimos ahora al Padre Miguel Márquez para mostrarnos los acontecimientos cotidianos de la vida que nos ayudan a todos a ver el inmenso amor de Dios por nosotros. Buenas noches a todos. Espero que estéis bien, que estéis con paz en medio de todo lo que en este tiempo de preparación para la Semana Santa se presenta para cada uno de los que escucháis este programa. Quiero compartir con vosotros las sorpresas de estos días, de esta semana, mientras nos preparamos también como comunidad a partir de este domingo para hacer nuestros ejercicios espirituales, toda la comunidad, que es un tiempo muy especial de descanso, de silencio, de sosiego, de cambiar el ritmo, de descanso y de sorpresas siempre, que los ejercicios son un tiempo de abrirse a lo inesperado, algo que seguramente tenemos que escuchar dentro de cada uno de nosotros y nos hace mucha falta en el camino. Estos días también hemos vivido otro momento que se repite cada 3 meses en nuestra comunidad. No revelo ninguna intimidad, revelo algo que me parece que es muy, muy bonito y que me gusta mucho. Cada 3 meses en nuestra comunidad de aquí, de la Casa General, hacemos una excursión de un día, de mediodía. Elegimos un lugar de alrededor de Roma, una ciudad, un pueblo, un museo, y una vez al año más o menos hacemos visita a algún lugar de Roma. Y esta vez ha sido aquí, a Roma, a un lugar muy cerquita de la Plaza Venecia, cerca del Foro Romano. Hemos estado visitando lugares al lado del Quirinale y 2 iglesias que son muy emblemáticas, muy especiales. Seguramente las conocéis o habéis oído hablar de ella. Una es San Carlino alle 4 Fontane, de las 4 fuentes, un lugar muy cerquita de nuestra casa, por cierto, no lejos, y San Andrea al Quirinale, que está al lado del Palacio del Quirinale. Las 2 muy significativas porque una es hecha por Bernini y la otra por Romini. Eran 2 de los competidores de aquel tiempo, también en cierta medida colaboradores, pero 2 grandes del arte de aquella época, de aquel siglo XVI, y ambos hicieron estas 2 iglesias que son preciosas. En una de ellas, en San Andrea al Quirinale, está enterrado San Estanislao de Kostka, y son 2 iglesias con una estructura que se estudia en la historia del arte. Bueno, aparte de hablaros de esto, no es una explicación turística, que no soy tan bueno en eso. De lo que quería hablaros es de la visita a la Domus Romane, del Palazzo Valentini, del Palacio Valentini, que está
al lado de la columna de Trajano y al lado del Foro Romano y de frente a la Piazza Venezia, a la plaza de Venecia, donde el altar de la patria, todo el mundo en Roma conoce este lugar. Bueno, pues ahí hay un lugar que yo no conocía, que no conocíamos, y hemos visitado esta Domus Romane. Hemos entrado en los entresijos, por decir así, mal dicho, en las tripas, en las entrañas de una casa de la época que guarda memoria de siglos de historia y refleja interesantísimo la vida de la Roma de aquel primer siglo, de aquel tiempo de los romanos, y en las excavaciones que se han hecho aparece tan interesante los baños, las habitaciones, los mosaicos, el jacuzzi de la época y también trozos de la calzada romana. Se ve perfectamente cómo está construida la calzada romana, y tantas habitaciones y detalles interesantes que hablan también, señalado en la pared, de estratos que recorren 4 o 5 siglos. Me sorprendía mucho ver estos estratos que reflejan la vivencia de tantas personas y de tantos años. Cuando nos relataban la vida ordinaria de estos lugares, de este palacio, de estas casas, reproducían en audio las risas de los niños, como la vida ordinaria, y también vídeos con cómo sería la vida, con los personajes. Y hablaban mucho de los nobles, de los potentados, de los esclavos, del lugar para los esclavos. Y yo pensaba mucho cómo, pasando la vida, recordamos esta historia llena de personajes, algunos reconocidos, otros no reconocidos, tanta gente que está ya en el olvido, y cómo la vida pasa, y cuando encontramos también en estos lugares estatuas de personajes que no sabemos quiénes son, algunos está la inscripción, pensamos cómo después la vida nos pone a todos en el mismo lugar. Esto me quedé meditando, porque al hablar de estas casas de los esclavos, y pensaba un pensamiento mío, así un poco fantástico, que un esclavo que va al cielo, que atraviesa la puerta de la otra vida y se encuentra con su señor, el potentado o el dueño del palacio. Los dos son y ocupan la misma estancia y se bañarán en el mismo jacuzzi, si me permitís decir esto. Pero pensando en la historia, en cómo la historia pasa, en los estratos de la vida, en cómo siglos de historia, cuando los miramos desde nuestro lado, nos parecen como tan lejanos. Y nosotros pertenecemos también a un estrato, a una línea muy fina dentro de esa evolución de la historia. Y también pasaremos, visitando las entrañas de Roma, que me fascina, me sobrecoge. Realmente están haciendo obras en la plaza de Venecia para meter el metro, el transporte. Está todo patas arriba, como sabrán los turistas que hayan venido. Pero cualquier excavación que se hace saca a luz tantísimas cosas de las entrañas de una historia tan rica, que enseña tanto del poder humano, de la sabiduría, también de las equivocaciones, de cómo la historia es maestra de la vida. Bueno, pues me ha llamado mucho la atención el entrar y el pensar en nuestro propio momento histórico, en este momento de la vida donde nos asusta pensar qué pasará en este futuro que se nos aproxima, en esta loca manera de vivir y de gobernar que tienen nuestros gobernantes, o algunos gobernantes, ¿verdad?, con mucho respeto hacia
los políticos y hacia los que con buena intención y con el deseo sincero trabajan por el bien de los demás. Bueno, en esa entraña, pensando también en mi casa, que tenemos un pasillo donde se recorren, ayer me detuve en varios cuadros que hablan de personajes ilustres del Carmelo, en generales de la orden que han terminado sus días siendo obispos o arzobispos o cardenales, personajes que están ahí, que nos miran, son cuadros de hace muchos años. Me encanta mirar esos cuadros y pensar que pasaron ya hace mucho tiempo, ya no están. Y me gusta pensar que nuestra vida, cuando nos hundimos en tantos problemas, parece que nos sumerge en una realidad que no terminará. Todo pasa y todo llega, como decía el poeta. Y hablando con una carmelita hoy que estaba muy agobiada por problemas, por situaciones, yo comentaba que solamente un paso cada vez es lo que podríamos y lo que deberíamos intentar. Y lo digo para mí, que también me agobio. Un paso cada vez. Eso es la contemplación, eso es la posible paz que podemos alcanzar, lo que alcanza nuestra capacidad, nuestra posibilidad, que es muy limitada. Y cómo andamos tan estresados y tan agobiados, andando demasiado rápido, demasiado allá, más que acá o aquí. Y también hablando de las entrañas, en Roma, en otro lugar, no muy lejano, más allá del Gianicolo, en nuestro Teresianum. El Teresianum es nuestro centro de estudios, donde hay 3 comunidades con más de 100 frailes, jóvenes, mayores, y ayer tuvimos la celebración del acolitado y lectorado, de un grupo de ellos, jóvenes llenos de vida, y la tuvimos en la cripta del Teresianum, en la zona más baja, que es un lugar que me trae también mucho sentimiento de agradecimiento, porque era el lugar donde antiguamente los frailes celebraban la misa cada uno en un altar. Entonces es como un lugar grande, muy alargado, lleno de altares laterales. Antiguamente no se concelebraba y cada fraile celebraba la Eucaristía solo. Después del concilio vino la concelebración y se pudo celebrar juntos, ¿no? Todos los concelebrantes, y los altares fueron desapareciendo. Pero aquí, en esta cripta del Teresianum, con los estudiantes del Colegio Internacional de los Carmelitas, que por cierto este año cumple 100 años de historia, celebramos el acolitado y lectorado, una ceremonia muy bonita, muy bien preparada, con cantos así muy agradables y con amigos y personas cercanas. Y pensaba en esta entraña también de la Eucaristía celebrada en ese lugar donde durante tantísimos años carmelitas de otras épocas han celebrado la Eucaristía, han vivido, han luchado, han trabajado, han estudiado. Y nosotros ahora, con este grupito de jóvenes llenos de entusiasmo de todo el mundo, un grupo de frailes jóvenes que son de distintos países, de Asia, de América, de África, de Europa, me parecía muy, muy bonito celebrar con ellos el acolitado y lectorado, que son 2 pasos en el ministerio. Ministerio significa servicio, decíamos ayer, y les invitaba yo a pensar que no es una escalada subiendo en honores humanos o en dignidades, sino que es bajar al fondo, es entrar en un servicio, aprender a servir. Esto que queremos enseñar y nosotros aprender, que ser un sacerdote o ser un fraile es sobre todo servir y acompañar. Acólito viene de la palabra acompañar, el que acompaña el altar, acompaña la Eucaristía. Y lector, el que es revestido de este ministerio, es el que lee la palabra. La puede leer cualquier persona, pero hay un ministerio en el proceso de llegar a ser diácono o sacerdote, que es la institución del lectorado, que se dice. Y decía yo que
Leer la palabra es vivir la palabra, es dejarse atravesar por la palabra de Dios, es ser receptivo, es tener los oídos abiertos, es dejar que la palabra nos queme, que esa palabra que es viva, que es el Evangelio, que cautivó el corazón de San Francisco de Asís y de los santos, esa palabra que es sobre todo una voz viva y presente, nos toque el corazón. Les decía yo a los jóvenes, y también el acompañar el altar, acompañar la Eucaristía, que sea algo que nos queme el corazón, que nos atraviese por dentro, que nos haga vivir Eucaristía, comunión, en este mundo en el que estamos, donde tanta falta hace la comunión. Pues os he querido hacer un paseo por Roma, por las entrañas de Roma, por un par de iglesias muy cerquita del Quirinale, el Palacio Presidencial de aquí de Italia, y también por la Domus Romane, el Palazzo Valentini, precioso el rato y la visita a ese lugar con tanta historia de la antigua Roma, con tantos vestigios de la vida ordinaria en la que señores, sirvientes, esclavos y personajes, todos al final somos uno y al final nos daremos cuenta de cómo todos en dignidad y en verdad somos uno. Y también en las entrañas del Teresiano, celebrando con estos jóvenes por los que os pido una oración, dando gracias a Dios, porque en las entrañas de este momento de nuestra vida hay un río subterráneo de gracia, de verdad, un don que se nos está regalando y que no quisiéramos perderlo mientras vamos dibujando y haciendo un estrato en esta historia gigantesca de la humanidad, de la cual somos muy pequeñitos pero también muy grandes a los ojos de Dios. Un abrazo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.
San Juan Bautista Scalabrini destacó por su cuidado a los inmigrantes y esta noche lo conocemos mejor con la ayuda de Monseñor Alberto Royo, en Santos de Andar por Casa. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Juan Bautista Scalabrini, que fue obispo en Italia, en Piacenza concretamente, y fundador de los misioneros de San Carlos, los religiosos scalabrinianos. También fue cofundador de una congregación de religiosas. Un gran obispo que amó a su diócesis, pero con un corazón universal, lo cual le permitió, como hemos dicho, ser misionero e incluso fundar un instituto de misioneros en todo el mundo. Él se había definido a sí mismo diciendo que era uno que se pone de rodillas ante el mundo para implorar como una gracia el permiso de hacerle el bien. Era tanto amor el que tenía en su corazón, que tenía un deseo grandísimo de hacer el bien. Esta era una perfecta descripción de este gran defensor de la unidad en la verdad, como se le ha llamado. Había nacido en un pueblecito pequeño cerca de Como, en el norte de Italia, el 8 de julio de 1839 y pertenecía a una familia de clase media. Era el tercero de 8 hermanos y todos se educaron del mismo modo, a través de una vida familiar piadosa, el rezo en familia del rosario, la devoción que aprendieron de su madre a Cristo crucificado y a María. Todo esto fueron lecciones que aprendieron todos los hijos y que a él se le quedará grabado en su corazón, pero que no todos aprendieron de modo igual, porque de sus hermanos hubo un poco de todo. Uno estuvo a punto de ser encarcelado por temas económicos y otro tuvo que emigrar perdiendo la vida en la travesía. Los restantes destacaron en la política y en la universidad. Sus hermanas estuvieron cerca de él y le cuidaron, como antiguamente las hermanas de los sacerdotes. Qué figura tan hermosa. Hoy en día es diferente porque pues las hermanas, que ya no son tantas porque las familias no son tan grandes, pero además es muy difícil encontrar hermanas que se dediquen a cuidar del sacerdote. Llevan su familia y es verdad que pues siempre se preocupan por el hermano sacerdote, pero antiguamente y sobre todo en Italia era una institución las hermanas que ni siquiera se casaban para cuidar de los sacerdotes. Dos que tuvo, una se dedicó a cuidarle y a seguirle en sus proyectos y apoyarle como gran colaboradora. Otra sí que se casó. Incluso fue madre de 2 sacerdotes. Y siempre estuvo muy cercana a su hermano. Por su afán de compartir la fe con sus amigos, mientras estudiaba en el instituto, Juan Bautista se destacó mucho y pronto pensaron los que le rodeaban que pudiese tener vocación. De hecho, a los 18 años su padre le llevó al seminario y después de un tiempo de seminario con un expediente impecable, fue ordenado en 1863. Versado en las ciencias modernas, políglota, inquieto e inteligente como era este nuevo sacerdote, cifró su afán evangelizador en un continente que entonces estaba muy desconocido para la evangelización, que era el continente asiático. Creció en él durante el tiempo de seminario un gran deseo de ser misionero en Asia y contaba con la bendición de su madre, que entonces era muy importante. Las familias tan arraigadas en Italia, pues su madre le bendijo y le animó a que fuera misionero. Pero su obispo no. Su obispo le dijo: tus indias están en Italia
Y en esto el obispo suyo recordaba a lo que le pasó a otros anteriormente, entre ellos, por ejemplo, a San Felipe Neri, cuando quiso ir de misionero y le dijeron lo mismo: tus indias están en Italia. Por lo tanto, se tuvo que quedar en la diócesis. Comenzó siendo coadjutor de una modesta parroquia, una misión breve porque el obispo enseguida le encomendó otras, ya que se dio cuenta que valía mucho. En el año 1867 se produjo una epidemia de cólera y trabajó tanto con la gente y se volcó tanto que incluso fue galardonado civilmente. Ese mismo año fue designado vicerrector del seminario, en el que después llegará a ser también el rector. Esta fue una ocasión de ejercer la docencia y de conocer a sacerdotes, que luego también en el futuro le ayudarán en su labor misionera. En esta época conocerá a San Luigi Guanella, otro gran santo italiano de aspiraciones misioneras y que trabajó mucho con los italianos inmigrantes en el mundo entero. También trabajará con los discapacitados, como es conocido. Y el testimonio de don Luigi Guanella y de su santidad dejó una impronta muy grande en este joven sacerdote, rector del seminario, que en 1870 será nombrado párroco en San Bartolomé. Allí su quehacer apostólico era extraordinario. Fundó un jardín de infancia, promovió la obra de San Vicente de Paúl destinada a niños enfermos y creó un oratorio para jóvenes en la parroquia. Se ocupó también de los sordomudos, a los que ayudó de manera decisiva, haciendo todo un grupo y utilizando métodos fonéticos nuevos. Por eso se hizo famoso también en su parroquia. También se implicó activamente en temas sociolaborales, pero siempre con un trasfondo espiritual, ayudando a los trabajadores, pero siempre queriéndoles llevar por la vía de la doctrina social de la Iglesia, con una fe bien clara y manifiesta. Incluso llegó a escribir un catecismo para niños y dictó una serie de conferencias sobre el Concilio Vaticano I que no pasaron desapercibidos por el Papa Pío IX, porque le llegaron noticias sobre este joven sacerdote tan emprendedor, de modo que no tenía más que 36 años cuando fue nombrado obispo de Piacenza, una sede a la que llegó en el año 1876, y durante casi 30 años actuará como pastor infatigable, ejemplar de aquella diócesis. Cuenta a sus contemporáneos que tenía la agenda repleta con la administración de sacramentos, predicación, visita a las parroquias, asistencia a los sacerdotes y a la gente. Visitó 5 veces las 365 parroquias de su diócesis, a pie o a caballo, ya que en aquella zona todavía no había llegado el progreso para transporte de otro modo. Realizó 3 sínodos diocesanos, reformó los estudios eclesiásticos, consagró 200 iglesias, nada menos. Y sobre todo, lo más importante, se preocupó por infundir en todos el amor por el Señor en la Eucaristía, esto es, el amor por la comunión frecuente y la adoración perpetua. Junto con otro sacerdote, en el año 1895, fundó una congregación de religiosas, las Hermanas del Sagrado Corazón. Pero sin duda su acción más representativa la llevó a cabo con los emigrantes. Conocía perfectamente el drama del éxodo de los que partían de Italia con el ideal americano en sus corazones. Era muy normal, los italianos han emigrado siempre. Ha habido mucha pobreza en el norte y en el sur, y entonces encontramos italianos por todas partes. Vamos a Norteamérica,
hay muchísimo italiano. Vamos a Sudamérica, hay muchísimo italiano. Vamos por el norte de Europa, hay muchísimo italiano, porque ha sido un país de mucha emigración. Partían de su tierra con la esperanza de una vida mejor. Y muchos, por desgracia, hallaron frustrados sus sueños, e incluso pusieron en riesgo, incluso perdieron su fe por el vivir en una tierra nueva. Entonces el obispo de Piacenza, Scalabrini, viendo el peligro que corrían de perder la fe al cambiar de tierra, al alejarse de sus raíces culturales y espirituales, en el año 1887 decidió crear la Congregación de los Misioneros de San Carlos, los Scalabrinianos, que fueron aprobados por el Papa León XIII, con el fin de dar asistencia religiosa y humana a los emigrantes italianos, por lo tanto, en el mundo entero, porque como hemos dicho, la emigración italiana ha sido abundante y por todas partes. A Monseñor Scalabrini se debe, por ejemplo, el que una gran santa de las primeras de Estados Unidos, Santa Francisca Javiera Cabrini, se fuera de Italia a América en 1889 para socorrer a niños, huérfanos y enfermos italianos. El ahora beato nunca abandonó a sus emigrantes. Visitó a los que se hallaban en América del Norte y del Sur en 2 ocasiones. No podía viajar mucho porque tenía sus obligaciones en la diócesis, pero hizo abundantes viajes. Su consigna fue hacerme todo a todos para ganarlos a todos para Cristo, y ciertamente lo consiguió. Tuvo una gran predilección por los pobres, especialmente por aquellos llamados pobres vergonzantes, esto es, personas que habían gozado de una buena posición y que por la crisis habían caído en la pobreza, y también por los prisioneros de las cárceles. Siguiendo un poco la labor que había hecho como párroco, fundó un instituto para sordomudos, organizó la asistencia a las mujeres obreras y otras asociaciones de obreros, fundó cajas rurales y cooperativas, y con sus propios bienes rescató del hambre a millares de campesinos y obreros. Para ello vendió sus caballos, así como incluso llegó a vender su propio cáliz y la cruz pectoral que le había regalado el Papa Pío IX. Fue el creador del primer Congreso Catequético Nacional y fundador de la primera revista italiana de catequesis. Fue una labor grandísima la que hizo en Italia y a través de los escalabrinianos en América del Norte y América del Sur. ¿Y cuál era su secreto? Su secreto eran sus numerosas horas de adoración ante el Santísimo Sacramento. Él decía que la oración es la parte más viva, más fuerte, más poderosa del apostolado. Era un apasionado de la cruz del Señor, que solía apretar junto a su pecho suplicando: «Haz que me enamore de la cruz y de María», de la que hablaba con frecuencia, con gusto, hablaba con entusiasmo en sus homilías. Fue impulsor de las peregrinaciones a santuarios marianos. Incluso donó las joyas de su madre para coronar a la Virgen en su diócesis. Un hombre totalmente desprendido de lo suyo. A su paso fue dejando el sello de su amor por la Iglesia y por el Papa. Llevaba trazada en sus labios la bendición del perdón. Invitaba a todos a perdonar, a aquellos emigrantes que se sentían heridos porque cuando habían llegado a lugares nuevos habían sido maltratados, a veces despreciados. Los italianos, por ejemplo, en Estados Unidos, fueron tratados como gente de segunda clase, de bajo nivel, como luego ha pasado también con los hispanos, pero en aquella época, sobre todo con los italianos, él a todos les invitaba al perdón. Es memorable y profético el discurso que pronunció en el Catholic Club de Nueva York en el año 1901 sobre la emigración. Y todo esto fue provocándole cansancio y deterioro.
de modo que el 1 de junio de 1905 falleció agotado por tantas fatigas, pero antes había exclamado, de modo totalmente sencillo y natural: «Señor, estoy listo, vamos». Y se fue a la patria del Padre. Juan Pablo II lo beatificó el 9 de noviembre de 1997, denominándolo mártir de la verdad, aunque también era conocido mundialmente como el padre de los migrantes y el apóstol del catecismo, título que le había dado Pío IX. Beato hasta hace menos de una semana. El Beato Scalabriniani fue conocido en el mundo entero. Ahora nos tenemos que acostumbrar a llamarle santo. Ahora su culto ya es universal. Su corazón ya lo fue. Su actividad también lo fue. Y ahora, gracias a la canonización, también su culto litúrgico será universal. En este mes de las misiones, el recordarle nos ayuda mucho, porque nos habla de una misión que a veces parece menos importante y que por lo tanto tendemos a olvidarla, y que es una misión fundamental, la de ayudar a los emigrantes que dejan su tierra para ir por el mundo entero. El Papa Francisco nos insiste mucho en ello, y hoy ya el nuevo santo Juan Bautista Scalabrini nos impulsa y nos anima a hacer como él hizo, a seguir por sus huellas, de cuidar con esmero a los que abandonan sus hogares y sus tierras y sus seguridades buscando un mundo mejor. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
hemos descubierto la figura de San Juan Bautista Scalabrini y ahora Cayetana Jairi Johnson nos habla de las aguas de vida y nos va a desentrañar el misterio que hay tras estas palabras: en Jesús, en su tierra. Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y bien, pues esta semana tenemos la presencia entre varias secciones de todos los evangelios que estamos teniendo maravillosamente en el día a día, pues la presencia habitual de las piscinas probáticas, ¿no? Estas piscinas de sanación, de aguas vivas, que continuamente también está utilizando Jesús, especialmente en la ciudad de Jerusalén, donde ya pues dentro de poco pues tendremos nuestra Semana Santa, y toda esta presencia de Jesús en la ciudad de Jerusalén pues tiene mucha relevancia, y conectada con estas piscinas probáticas como la de Siloé, y también lo que tenemos en esta semana, la piscina de Bethesda. Entonces, según el Evangelio de Juan, pues tenemos que se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina que llaman en hebreo Bethesda. Esta tiene 5 soportales y ahí estaban echados muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Estaba también allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, al verlo echado y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo, le dice: ¿quieres quedar sano? El enfermo le contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua. Para cuando llego yo, otro se me ha adelantado. Y Jesús le dice: levántate, toma tu camilla y echa a andar. Y al momento el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Aquel día era sábado, y los judíos dijeron al hombre que había quedado sano: hoy es sábado y no se puede llevar la camilla. Él les contestó: el que me ha curado es quien me ha dicho: toma tu camilla y echa a andar. Y ellos le preguntaron: ¿quién es el que te ha dicho que tomes la camilla y eches a andar? Pero el que había quedado sano no sabía quién era, porque Jesús, a causa del gentío que había en aquel sitio, se había alejado. Más tarde lo encuentra Jesús en el templo y le dice: mira, has quedado sano, no peques más, no sea que te ocurra algo peor. Se marchó aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. Por esto los judíos perseguían a Jesús porque hacía tales cosas en sábado. Entonces, dentro de lo que es la lectura de este lugar con un encanto extraordinario, y que también ha sido plenamente excavado en lo que es la parte norte de la explanada de las mezquitas, pues tenemos importantes hitos por la referencia simbólica del lugar que se puede visitar hoy, que está en el, digamos, en el terreno de lo que son los padres blancos, ¿no? Quienes se encargan de tutelar pues sus instalaciones religiosas, su seminario también, y tenemos diversas, digamos, estratigrafías que nos iluminan perfectamente la relevancia del milagro de este Evangelio de Juan. Y entonces, no solamente es que tengamos lo que es la huella de estos 2 estanques, de los cuales pues ya el segundo estanque los hermanos blancos pues han logrado ya dar con la esquina sur, sino que también tenemos los restos de una basílica bizantina, una capilla de los Cruzados que está dedicado precisamente a Santa Ana, y luego pues tenemos más detalles que nos iluminan acerca de las costumbres en la época de Jesús y también siglos precedentes relacionados con el templo de Jerusalén. Entonces, cuando uno entra por la Puerta de los Leones en la parte oriental de la ciudad, muy cerca también del Monte de los Olivos, pues uno encuentra lo que es la huella de estos estanques. Son 2 señores estanques de verdad hermosos, de los cuales tenemos uno ya excavado y el otro pues está debajo de todas las dependencias de los hermanos Blanco, y por tanto pues va a ser muy difícil también realizar allí una excavación para por lo menos tener una idea de lo que representan estos 2 estanques, ¿no?
tenían ya fama legendaria en esta parte norte de la ciudad, lo mismo que en el sur tenemos la piscina de Siloé. Tenían, ya os digo, esta fama legendaria de ser una piscina que realizaba milagros, especialmente de sanación, y por eso no es casualidad que cuando ya en el siglo II el emperador Adriano rehace la ciudad de Jerusalén como Aelia Capitolina, pues va a colocar ahí un santuario al dios griego de la medicina, Asclepios. Y entonces también hay restos de lo que era este santuario de la época del emperador Adriano, y coincide con y convive también pues con todos los restos posteriores de época bizantina y cruzada y hasta la fecha de hoy, ¿no? En estos lugares de baños sabemos que se habla de las aguas vivas, aguas en movimiento, aguas que un ángel no movía, ¿no? Esta era la creencia de los lugareños, ¿no? Porque ciertamente eran aguas extraordinarias, eran vivificantes, eran también aguas minerales, y por tanto pues había un fuerte convencimiento de este poder curativo de las aguas, y todo tiene que ver con un sistema hidráulico que con el tiempo fue articulando y perfeccionando estas dos piscinas, de tal manera que hay una piscina en un nivel algo superior que la otra piscina, y precisamente por este nivel y una serie de ingenierías hidráulicas pues va a causar que se produzca este movimiento constante de aguas, y esto es lo que va a hacer que estas piscinas sean tan importantes para todos estos enfermos que nos dice el Evangelio de Juan, que están allí habitualmente viviendo, están ahí esperando, ¿no? Pues este proceso de curación milagroso gracias a este ángel, ¿no? Que mueve las alas. El nombre de la piscina de Bethesda pues también tiene su significado, como tantos otros lugares que tenemos en Israel, porque significa la casa de la misericordia, ¿no? Precisamente por las bondades que transmite todo este complejo y este entorno, ¿no? Entonces, en principio, pues la ubicación de estas piscinas tiene que ver con lo que es el abastecimiento del agua para el templo. Ya a partir de la época de Salomón, pues sí se ve, ¿no? Que hay una constante, ¿no? mejoría en lo que es toda la ciudad de Jerusalén de entonces, para proveer agua al aumento, ¿no? demográfico que está teniendo la ciudad por la presencia del primer templo de los hebreos, y por ello también el mismo Salomón es consciente de la necesidad de aumentar la riqueza acuática de la ciudad para razones primero de culto, los baños rituales judíos, los mikvés que conocemos, y luego también para el uso digamos de servicio litúrgico en el templo, donde los sacerdotes están teniendo baños constantes, ¿no? En estas piscinas del norte de la ciudad, que es, ya os digo, según entráis por la Puerta de los Leones, vais subiendo poco a poco, y ahí sí, a mano derecha, pues vais a encontraros ya con este yacimiento arqueológico dentro de lo que es el espacio de los Hermanos Blancos. Pues también sabemos que coincide en el lugar con también la Birjat, que llamamos así en hebreo, donde se lavaban a los animales que eran llevados también al sacrificio. Por eso, pues este lugar tiene tanta relevancia, digamos, simbólica, porque era un depósito de cisternas donde se abastecía las aguas de las ciudades, el agua del servicio del templo, y también pues en las sucesivas ampliaciones se ve como el foso igualmente va profundizándose cada vez más, y siempre respetando lo que son las normas judías de lo que son las piscinas rituales, donde tenemos la piscina genérica y vecina va a estar la piscina mikvé, es decir, la de la purificación ritual de los humanos, ¿no? Y en este contexto es aquí donde se van a colocar todos los enfermos, lo mismo que en la piscina de Siloé. Tenemos también dos estanques, hay este concepto común, tenemos el gran estanque que se les suele llamar como el Birkat de Salomón, la piscina grande de Salomón, donde se deposita y se recogen aguas de lluvias, aguas freáticas, y luego pues también una piscina pequeña que también tiene agua en movimiento, y esta es la famosa piscina donde Jesús realiza la sanación del ciego. Sabemos que
en el año 44, pues Herodes Agripa tuvo que reforzar una muralla para precisamente proteger estos estanques, estas piscinas en el norte de la ciudad, porque ya sabemos que el agua es algo fundamental y en periodos de conflictos o de guerra son las piscinas o las fuentes, ¿no?, que suministran el agua principal de toda ciudad, suelen ser los primeros afectados porque pueden envenenar las aguas, y entonces ahí sí que tenemos el drama de los dramas, ¿no? Hasta el siglo V aproximadamente, estas piscinas se utilizaban como estos balnearios y estas aguas, ¿no?, de sanación, también para el servicio especialmente litúrgico cristiano, porque ya en este siglo V estamos hablando de la Jerusalén bizantina, y por tanto vamos a tener pues los usos adicionales, como obedece, ¿no?, pues todo lo que es ya la ritualidad cristiana, especialmente en Jerusalén, donde tenemos numerosas iglesias, basílicas majestuosas, empezando por la Basílica del Santo Sepulcro, y por ello pues siguiendo lo que era la antigua costumbre, ¿no?, de los judíos, pues esto se va a traducir en versión cristiana a todos estos estanques y piscinas de inmersión para realizar los ritos baptismales propios del cristianismo, ¿no? Y por ello, pues los cristianos que venían a estas aguas, pues se hacían estos baños desde el punto de vista de las aguas cristianas, y también pues hacían sus peticiones siguiendo, ¿no?, toda esta, digamos, transmisión de peticiones milagrosas de sanación. De hecho, en las excavaciones se han encontrado algunas de las ofrendas o de los objetos personales que probablemente llevaban los peregrinos encima, lo mismo que también hemos encontrado en la zona sur a propósito del estanque de Siloé. Sí que sabemos por las descripciones que durante el patriarcado de Juvenal, entre los años 422 y 458, esta basílica pues estuvo tutelada por él y realizó un trabajo extraordinario, bellísimo, que se nos describe que estaba sostenida por 7 arcos, porque la basílica se construyó apoyándose en estos arcos sobre las aguas, es decir, que uno iba a la basílica y podía perfectamente sentir el agua que a donde se accedía por unas escaleras adicionales por debajo de la basílica. Es decir, que esa basílica debía ser un auténtico espectáculo desde el punto de vista de la arquitectura y la ingeniería, porque tú estás en la superficie, en lo que es el espacio basilical para los servicios religiosos cristianos, y por debajo tú estabas sintiendo esas aguas, y este concepto lo tenemos también en la Basílica Bizantina de Siloé, donde también debajo del altar circulaba parte del manantial de Gijón, que caía directamente y con una corriente también importante a lo que era la piscina de Siloé, donde Jesús realizó la sanación del ciego, y después cae el resto del agua en lo que era el antiguo estanque de Salomón, que todavía estaba operativo. Entonces, este estanque de Salomón, sabemos que en tiempos bizantinos, porque es lo que se está excavando recientemente, pues fue enfoscado en esta época cristiana de Jerusalén para preservar, ¿no?, todo lo que es la ritualidad y el simbolismo, con el mismo concepto que teníamos arriba en la piscina del norte. Por ello, estos son lugares tan extraordinarios, ¿no?, que nos conecta con las aguas de la parte norte de la ciudad y con estos elementos prodigiosos de sanación, igualmente que con la parte sur de la ciudad, con la piscina de Siloé y su otro estanque, que ya es lo que remata la ciudad de Jerusalén en lo que es el límite del Valle Kidrón, y luego lo que es el campo de Akeldama, donde Judas precisamente se va a ahorcar después de la traición. Entonces, todos estos escenarios, pues claro que cobra un sentido muy especial en estos tiempos que vivimos, particularmente y especialmente ahora que ya llegamos a la Semana de la Pasión, pues dejémonos llevar también por estas aguas de la vida, donde Jesús iba tanto a una piscina como iba a otra en el sur para realizar estos milagros que daban fe a las personas y la creencia profunda de que Jesús es el Hijo de Dios. Así que con la grabación de hoy se os manda mucho amor, como siempre. Gracias por la escucha y hasta la semana que viene.
actitud fundamental en la vida es la fe, y la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque van a dialogar sobre cómo la fe es apertura al misterio en Entre tú y yo. José Manuel, nos centramos en la apertura al misterio. Encarnación. Es que nuestra actitud fundamental en la vida, que sentimos tú y yo tanto, desde luego, es la fe, que es la raíz de todo sin exclusión. Y la fe es la esencia de nuestra vida cristiana, que no es de ninguna manera una mera creencia intelectual, como comentamos tanto tú y yo, sino una postura vital y una apertura relacional en el amor de Dios. La fe es la apertura al misterio. Y hoy nos centramos en dos hechos concretos, la anunciación a María y la encarnación del Hijo de Dios en su seno. La anunciación primero, porque es la llamada a María, la invitación a ser la madre del Salvador. Esas son las medidas de Dios que nos ha creado libres para responder a su llamada. La anunciación, momento bíblico y teológico en que el ángel Gabriel anuncia a la Virgen María que por obra del Espíritu Santo concebirá y será la madre de Jesús, el Hijo de Dios. A pesar de su desconcierto inicial, María responde con fe, humildad y entrega total, permitiendo que el Verbo se haga carne. Sí, la Anunciación pone de relieve la libertad humana. Dios, al enviar al ángel Gabriel, no impone su voluntad, sino que busca el fiat, el hágase de María. Y María, como representante de la humanidad, responde libremente, haciendo posible la salvación. Es un momento clave en nuestra historia de salvación, que marca la unión entre Dios y la humanidad. Es verdad. Oye, y por eso, de manera completamente humana, celebramos 9 meses antes esto, o mejor dicho después, la Navidad, o 9 meses antes de lo que significa. Correcto. Claro. Oye, la Anunciación, es cierto, lo has marcado muy bien, es la invitación, y la encarnación es la entrada de Dios en la historia humana. Vivir es convertir nuestra vida diaria en una apertura al misterio del amor de Dios, que nos lo muestra de manera concreta y nos llama a vivir con confianza, humildad y esperanza. Confiar siempre, aunque no entendamos, ¿verdad?, muchas veces las circunstancias. Evidentemente, el plan de Dios supera la razón humana, sus medidas. Implica confiar siempre en su providencia divina y una esperanza activa. Es que es un verdadero misterio. Como tú has insistido, Dios pide a María su asentimiento para la realización del misterio central, su encarnación. El Hijo de Dios se hace uno de nosotros, asume la pequeñez, la limitación y la fragilidad para caminar junto a las personas. No busquemos la divinidad desencarnándonos del mundo, sino encontrar a Dios en Jesucristo, que repetimos tanto y es que no nos cansamos, nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Y claro, en María se centra nuestra mirada en esta apertura al misterio de la encarnación,
María la creyente, como la llamó el entonces cardenal Ratzinger en el año 1997, en un comentario a la encíclica de San Pablo VI, la Marialis Cultus. La historia de la humanidad, desde el sí de María, la creyente, inició un nuevo comienzo. Bueno, y con pocos días de diferencia, unos 6 exactamente, celebramos la respuesta al misterio de un hombre y de una mujer, cada uno en su situación y circunstancias concretas, ¿verdad? Y es que lo importante y decisivo, Carmen, es siempre la respuesta personal que cada uno da a la llamada. Porque el acto de fe es el más libre de todos los actos. Y la expresión de la fe es la más personal de todas las expresiones. Oye, qué bonito sentir cómo el día de San José celebramos la experiencia de fe de un hombre ante el misterio. Su sí, su respuesta a la llamada del Señor. Y el día de la Anunciación, hecha María, celebramos la experiencia de fe de una mujer ante el misterio. A los dos se les pidió lo que se nos pide en realidad a cada uno de los que nos decimos cristianos: dar con la fe los mismos pasos que Jesús fue dando para llegar a su destino divino. San Agustín desarrolla una teología de la fiesta y es muy gráfica para vivir lo que vivimos el día de la Anunciación hecha María y de la encarnación del Hijo de Dios. Dice que hay 2 clases de celebraciones festivas: aquellas en las que, solo se trata de un recuerdo, el retorno a una fecha determinada de una conmemoración anual, y esas celebraciones que se celebran en forma de misterio. Eso es lo que ocurre en el misterio de la Anunciación y Encarnación, porque celebramos la entrada en la realidad íntima de un acontecer exterior y del hacerse uno con dicha realidad. El gran milagro lo llama Lewis en su libro Los Milagros, que ya hemos comentado en más de una ocasión aquí. Es maravilloso ese libro, sí. El milagro central, afirmado por el cristianismo, es la encarnación. La afirmación es que Dios se ha hecho hombre. Cada uno de los demás milagros son una preparación para este, o lo señalan, o son su consecuencia. Oye, me gusta mucho la comparación que pone. Dice, exactamente igual que cada acontecimiento natural es la manifestación del carácter total de la naturaleza en un determinado lugar y momento, así cada milagro concreto en el cristianismo manifiesta en un lugar y momento concretos el carácter y significado de la encarnación. El cristianismo afirma que Dios baja desde las alturas de su ser absoluto al tiempo y al espacio. Baja hasta las mismas raíces de lo que ha creado. Baja al lecho de la naturaleza, a un embrión. Baja a lo profundo para levantar a todo el mundo arruinado, hacia arriba con él. Ante el misterio, María respondió: «He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra». Evidentemente, María es la primera creyente de ese gran milagro. Se le propuso algo grandioso y extraordinario: estar en la escena del gran milagro. Y María cobijó al Señor, vivió del misterio de Dios, que es lo que se nos lo que se nos pide a cada uno de nosotros. La grandeza humana está en vivir del misterio de Dios y en el misterio de Dios. Una fe inquebrantable fue la respuesta de su vida, como ha de ser la nuestra. La respuesta que dio al saludo del ángel respiraba grandeza y sencillez, fe y confianza, como ha de ser la de todos nosotros, los hijos, que alumbró ante la cruz del Hijo de sus entrañas. Su propio destino se modeló sobre el de su Hijo.
y así ha de ser el nuestro. Claro, ya lo creo. En fin, la fe, fíjate, decía el entonces cardenal Ratzinger, lo que estábamos comentando en el contexto de la Marialis Cultus, es en ella, como en Abraham, confiar y obedecer a Dios hasta en medio de un camino oscuro. Es un dejarse caer, ofrecerse y poner en manos de la verdad de Dios, ponerse completamente. La fe en el claro oscuro de los caminos inescrutables de Dios se convierte en conformación con Él. El Papa León XIV situó el misterio de la Anunciación y de la Encarnación en el centro de su magisterio inicial, al que definió como la raíz de la esperanza cristiana y una llamada a una fe comprometida con la realidad humana. Claro, es un hecho histórico que supone ser la base auténtica de la esperanza para el mundo actual. Las relaciones de Dios con el mundo se expresan en la Anunciación y la Encarnación, pilar del cristianismo, uniendo la creación del ser humano a la imagen de Dios y su libertad con la respuesta amorosa de María. Dios no nos salva sin nuestro consentimiento, como dice San Agustín. El que te creó sin ti, no te salvará sin ti. La Anunciación representa cómo dialoga Dios con la humanidad y pide nuestra colaboración en la redención. Por eso es una rica tradición el rezo del Ángelus 3 veces al día, al levantarse a mediodía y al atardecer. Bueno, el Papa Francisco dice que más que una tradición es un momento de intimidad con Jesús que nos recuerda nuestra identidad como hijos amados y nos invita a la caridad y al servicio fraterno, superando la autosuficiencia. Es verdad, es una pausa esencial de oxígeno espiritual en el día que conmemora el sí de María y nos conecta con Dios, abriendo nuestro corazón a la fe y a la ternura divina. Un diálogo de amor con nuestra Madre que nos enseña a hacer la voluntad de Dios, saboreando palabra a palabra la profunda y rica oración del Ave María, en la que sentimos el anuncio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bueno, y la proclamación de su prima Santa Isabel, bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Claro, y luego estamos la exclamación de los hijos, ¿no? Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Pues sí, una apertura llena de luz, esperanza y alegría al misterio. Nos despedimos hasta el próximo programa en el que regresaremos con nuevos contenidos. Muchas gracias por acompañarnos y ya sabéis que podéis descargaros nuestros podcasts en la página web de Radio María y también escribirnos a la dirección de correo electrónico de muchagentebuena@radiomaria.es. Gracias por estar ahí.
Han escuchado en Radio María Hay mucha gente buena, un programa que dirige Almudena Delgado.